que se encuentran participando con nosotros de esta convocatoria a este concurso nacional de oratoria jurídica. Preside esta ceremonia de inauguración quien ha sido la principal impulsora de este evento nacional de oratoria jurídica, quien con sensibilidad y con una gran apertura, pues durante más de 2 décadas ha sido docente universitaria en diversas universidades públicas como privadas, y quien hoy es la magistrada presidenta de este Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Me refiero a la maestra Elizabeth Bautista Velasco. Se encuentra también un catedrático universitario de nuestra Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y actual magistrado electoral, el maestro Raimundo Gulfrido López Vázquez. Se encuentra también presidiendo este importantísimo evento la maestra Jessica Gallardo, secretaria de Estudio y Cuenta en funciones de magistrada electoral. Nos acompaña asimismo el campeón nacional de oratoria, arquitecto y maestro Víctor Manuel Reina Figueroa. Nos acompaña el campeón nacional de oratoria y candidato a doctor y actualmente agente del Ministerio Público en el Estado de Puebla, Raúl Maldonado Zurita. Se encuentra con nosotros un verdadero personaje del derecho electoral. Seguramente nosotros hemos tenido en nuestras manos un libro de los tantos que él ha escrito, y me refiero al doctor Eduardo Castellanos Hernández. Nos acompaña un campeón de las tribunas nacionales. Nos sentimos honrados con la presencia de él, el doctor Marco Antonio Baños Avendaño. Se encuentra también con nosotros una muy destacada campeona nacional de oratoria, conocida a lo largo y ancho del territorio nacional, la maestra Janet Sánchez Platas. Magistrada presidenta, tenemos el gusto de tener con nosotros a estudiantes representantes de diversas facultades de la Universidad Autónoma de Querétaro, de diversas facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México, a un representante del Tecnológico de Monterrey, a un representante del Instituto Tecnológico Autónomo de México, de la Benemérita Universidad de Oaxaca, representantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, representante de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales, representante de la Universidad La Salle de Oaxaca, representante de la Universidad Autónoma Metropolitana, representante de otras universidades, disculpen que se me pueda, de la Universidad Autónoma del Estado de México de Toluca, bienvenida, de la Universidad de Puebla, de la Universidad del Instituto de Estudios Universitarios, yo creo que ya abarqué a la gran mayoría, del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec, bienvenidos jóvenes universitarios. Bienvenido, doctor Mario Apolinar Ruiz, coordinador general de estudios de posgrado de esta universidad.
Saludamos la presencia de quien es una extraordinaria maestra de oratoria en el estado de Querétaro, que ha levantado la voz a favor de los derechos humanos de las mujeres y que nos complace mucho que hayas viajado desde Querétaro para estar con nosotros, maestra Mayra Dávila, por favor. Tenemos afortunadamente jóvenes, magistrada presidenta, a un jurado calificador de lujo, de primer nivel. Va a haber transparencia, así como lo hubo en la elección del número de participación de cada uno de ustedes. Mención especial merece el doctor Eduardo Castellanos Hernández, que ha tenido la oportunidad de estar en el extranjero con varios estudios de posgrado en Alemania, en París, Francia y en los propios Estados Unidos de América. Pues no me resta más que solicitarle, magistrada presidenta, sus palabras de bienvenida a la juventud estudiosa de nuestra patria. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos y todas. Les saludamos con mucho gusto aquí en estas instalaciones del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Me siento muy honrada, de verdad, en estos momentos de estar aquí, en este presidio, que es nuestro pleno. Agradezco al magistrado maestro Raimundo Wilfrido López Vázquez, siempre también con este interés en relación a la academia y a los jóvenes. Por supuesto a la maestra Lisbeth Jessica, el acompañamiento, y por supuesto también a las personalidades que nos acompañan en esta mesa: Víctor Manuel Renta Figueroa, maestro Raúl Maldonado Zurita, doctor Eduardo Castellanos Hernández, por supuesto mi estimado amigo doctor Marco Antonio Baños, maestra Janet Sánchez. Por supuesto, maestro Maldonado, muchísimas gracias por toda la organización de este gran evento que tenemos el día de hoy. Y con mucho agrado de recibirlos a todas y a todos ustedes, el estar en este momento, en este Tribunal Electoral de nuestro estado de Oaxaca. Sean todas y todos bienvenidos desde donde ustedes hayan trasladado. Les agradecemos infinitamente su presencia a cada uno y a cada una de ustedes. El certamen que tenemos el día de hoy da muestra del gran interés que se tiene por seguir fomentando esta gran labor que se hace en relación al derecho. Hablar de la materia electoral, de los derechos político-electorales a través de estos jóvenes donde se están formando en la academia, nos honra verdaderamente. A través del desarrollo de este día y el día de mañana, pues iremos escuchando a cada uno y a cada una de ustedes. Sin duda, el aprendizaje que tendremos será muy significativo para todos nosotros. Es importante que los jóvenes volteen hacia estas actividades que son fuera de la academia, fuera de la formación como abogados, pero complementa enormemente esta formación y, por supuesto, este interés de otros jóvenes de seguirse formando en este arte de la oratoria. Realmente yo me quedo admirada y fascinada al escuchar a grandes compañeros la forma en la cual ellos desarrollan estos discernimientos de sus temas a desarrollar, y me siento orgullosa porque pues tengo dos compañeros del doctorado, el maestro Maldonado, el doctor Baños, que realmente para mí han sido un ejemplo y es un orgullo para Oaxaca, así como quienes me acompañan en el presidio. Agradezco enormemente su tiempo también, el estar aquí y seguir interesados en seguir formando, en seguir incentivando a los jóvenes a que sigan conduciéndose en este camino tan importante, en este fortalecimiento de sus conocimientos y en esta trayectoria que sin duda va a marcar a cada uno de ustedes en sus vidas. Agradezco enormemente, les deseo todo el éxito a todas y todos, pero desde
aquí les decimos que ya son ganadores para nosotros, ya son ganadoras para nosotros. El que ustedes estén aquí, yo sé que son horas de haberse preparado, yo sé que es un tema no fácil el desarrollar la materia electoral, que es una materia de reciente incorporación incluso en las universidades, y hay universidades en las cuales todavía no se incorpora la materia de derecho electoral. Pero el que ustedes tengan este deseo de participar ya los hace ganadores. Desde el momento que estén aquí, yo les deseo todo el éxito y pues enhorabuena por estar acá. Muchísimas gracias al presidio, magistrada en funciones. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario. Pues muchas gracias. Entonces, si les parece bien, vamos, inicio al certamen. Vamos a escuchar, después que hemos escuchado las palabras afectuosas de nuestra magistrada presidenta, al campeón nacional de oratoria, el arquitecto y maestro Víctor Manuel Reina Figueroa. Adelante. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación a la maestra Elizabeth Bautista Velasco, a los magistrados, al magistrado, a la magistrada presente, al maestro Víctor Manuel Maldonado Mendoza, de haberme invitado para estar como integrante del jurado de esta fiesta de la palabra hablada. Aparte de mi trayectoria como orador, como arquitecto, también les comento que yo provengo de una etnia, la zapoteca. Para los compañeros oradores que vienen de fuera, yo supongo que han de haber leído algo sobre Oaxaca. Sabrán que Oaxaca es uno de los estados que alberga la mayor cantidad de indígenas en el país. Por ese motivo, no se pueden ir sin escuchar por lo menos unas palabras en lengua indígena. Shikaru vedatu biche nevisanaka. Yuji gappala tundanina. Gedatu nechetu shikaru. Vedatu dadilajido lula. Chinetu tinyuji. Sti kavini walaji. Kavini bini layudi nanjo. Nevidi sa. Nevidi beje. Nevidi visya. Nevidi kagye. Ganga bini nanjo. Dani layu stinu. Laga pastilla tu. La cuenide Dani lasdoto. La cuenide skendaviani tu. La usia stija tu. Nebuzuwa tu lustija cavinilanu. Jóvenes, los indígenas estamos aquí desde antes de la llegada de los españoles. Nuestros abuelos, nuestros antepasados, nuestras abuelas supieron bordar con el canto de los pájaros, el aroma de las flores, el sonido del rayo, la luz del relámpago. Supieron tejer sus sueños. Llamaron esta tierra que los nutrió de sapiencia para poder resistir el paso del tiempo
el paso de aquellos que llegaron para aniquilarnos usando las armas o la cruz. Sin embargo, aquí estamos, aquí estaremos. Por eso tenemos que amar nuestra lengua, tenemos que amar nuestra música, nuestros saberes, porque seguiremos existiendo a pesar de todo. Yo los invito, jóvenes, para que amen a su tierra, así como nosotros amamos la nuestra. Defiendan a los indígenas, ustedes que están estudiando el derecho. Incorporen no solamente el derecho electoral, sino el derecho que tiene todo mundo, sobre todo los indígenas, el acceso a la justicia, al derecho al que todos debemos de tener acceso. Ustedes hoy vienen preparados para el debate de la oratoria. Borden sus discursos también con flores y cantos. Embellezcan su discurso citando los libros de los que se han nutrido, pero también defiendan su tesis como un jaguar, como un tigre o un león, y serán los campeones de este concurso. ¡Que gane el mejor! Escucharemos como último número de este acto inaugural el mensaje del doctor Eduardo Castellanos Hernández. Muy distinguida señora magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Oaxaca, compañeras y compañeros integrantes de esta mesa de presidium y del jurado calificador, compañeras y compañeros profesores, jóvenes estudiantes, señoras y señores. Iniciamos esta mañana una jornada electoral que a todas luces se anuncia muy trascendente. Por primera vez en la República, un tribunal electoral convoca a la juventud mexicana a un concurso de oratoria jurídica electoral para descifrar, con auxilio de la palabra hablada, los misterios cuidadosamente encriptados sobre la forma de gobierno democrático y los sistemas electorales de nuestro país, de cualquier país. Hace muchos años, en la Grecia clásica, cuna de la cultura occidental, se inició una célebre discusión que esta mañana empieza a reeditarse en la ciudad de Oaxaca, cuna a su vez de la restauración de la República frente al imperio. La transición mexicana a la democracia se inició a partir del momento en que transitamos de un sistema electoral predominantemente mayoritario para llegar
al sistema electoral actual, que es un sistema mixto con dominante mayoritario, para la elección de los órganos legislativos y de los cabildos municipales. Pero esa célebre discusión que hoy reeditamos, la reseña Norberto Bobbio en su libro Teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político. Es una reseña realizada a partir de dos muy sencillas preguntas. ¿Quién gobierna y cómo gobierna? La respuesta la conocen muy bien todos los que asisten a esta sala. ¿Puede gobernar uno? ¿Pueden gobernar pocos? ¿Pueden gobernar muchos? Si gobierna uno y lo hace bien, es una monarquía. Pero si lo hace mal, es una tiranía. Si gobiernan pocos y lo hacen bien, es una aristocracia. Pero si lo hacen mal, es una oligarquía. Si gobiernan muchos y gobiernan bien, es una democracia. Pero si gobiernan mal, es una anarquía, una oclocracia. De tal manera que ahora que festejamos la palabra hablada para descifrar esos misterios encriptados de los sistemas electorales y la teoría democrática, tenemos que recordar también, y con esto concluyo, recordar otro libro. Me refiero a uno de los diálogos de Platón, la Apología de Sócrates. Me parece importante recordar este libro porque estamos en un festejo, reitero, de la palabra hablada, el arma más poderosa en una sociedad democrática. Y por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos con la palabra hablada. La Apología de Sócrates no solamente es el primer libro de filosofía, sobre todo es el momento culminante de la historia, de toda la historia de la cultura universal, porque establece de una vez y para siempre el compromiso con la verdad. Ese compromiso permanente, indeclinable, impostergable de todos nosotros con la verdad. La oratoria jurídica electoral es un instrumento idóneo para enriquecer y difundir la búsqueda permanente de la verdad. Por lo tanto, estoy seguro, señora magistrada presidenta, que esta jornada será memorable porque un grupo de jóvenes llegados de todo el país y de todo el estado de Oaxaca vienen a hablar, a reflexionar, a decir la verdad sobre los sistemas electorales y la democracia en México. Esto es realmente una fiesta de la palabra.
que debemos felicitarnos y compartir con todos ustedes nuestra fe en la palabra, nuestra fe en la democracia y nuestra fe en México. Quedaría solamente, señora magistrada presidenta, desear que este ejercicio, a partir de ahora, se repita cada año, en este mismo lugar, hasta convertirse en una tradición oaxaqueña más que permanezca en la memoria de la juventud mexicana, como esto que menciono, como una tradición oaxaqueña más, tan oaxaqueña como la Guelaguetza, tan oaxaqueña como las calendas, tan oaxaqueña como un traje de tehuana bordada de palabras. Bienvenidas y bienvenidos todos a Oaxaca. Muchas gracias, jóvenes participantes, por su entusiasmo y su ejercicio de la libertad en busca de la verdad. Muchas gracias. Dicho lo anterior, le agradecemos mucho, magistrada presidenta, el impulso que le ha dado usted a este certamen. Le agradecemos mucho, magistrado electoral Raimundo Wilfrido López Vázquez y magistrada Lisbeth Jessica Gallardo Martínez, la presencia de usted. Con ello demuestran su fe en la democracia, su fe en el derecho. Muchas gracias. Sí, si ya no hay alguien más que quisiera hacer el uso de la voz en esta mesa, si me permiten, pues vamos a dar inicio a los trabajos, sí, de este día. Entonces, pues si nos ponemos de pie, siendo las 10:34, damos inicios a los trabajos de este concurso de oratoria jurídica en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Éxito a todas y todos los participantes. El precio de la participación es cada vez más alto. Si participar significa tener que rogar para alguna vez sentarse en la mesa de un partido político a tomar decisiones, si participar significa salir a las calles a recolectar más de 4,000 firmas para un proyecto de ley y luego esperar a que nuestros legisladores le hagan caso, si participar significa que tienes que ser abogado para entender las leyes que rigen nuestra vida, entonces la participación será cada vez menor. Un buen gobierno se construye con base en buenos ciudadanos, y solo los inconformes lo son. La insatisfacción lleva a la participación, el enojo a la contribución y el malestar con el statu quo a cambiarlo. La democracia es un conjunto de valores, una forma de gobierno que debe regirse a menos con estas 3 características. La primera es proveernos de elecciones plurales y competitivas, hacernos ciudadanas y ciudadanos con las mismas obligaciones y libertades para que juntos garanticemos que el abuso de poder sea cada vez menor. Y como tercero, que realmente tengamos las mismas oportunidades en la democracia. Hemos hablado de tal democracia como si fuera algo completamente positivo. Lo cierto es que la democracia también implica conflicto y muchas veces es incómoda. Las antiguas sociedades se dieron cuenta de lo peligroso que era el poder absoluto.
Por ello se crea un sistema en el que el único poder que exista sea limitado, sea compartido y sea acordado. Una de las grandes virtudes que caracteriza al ser humano es su capacidad para hacer política. Con ello podemos decir que el ser humano crea este sistema que tiene que ver con poner al frente el bien común, con respetar las posiciones de los otros e incentivar el diálogo antes que la violencia. También es conocido como un estilo de vida con una serie de prácticas que nos organizan. Por ende, sistema y estilo de vida corren paralelos, y a medida que estén más sincronizados, nuestra democracia será más vital. Este es un sistema heredado del siglo IV, en donde se creía que solo los representantes podían discernir las necesidades de los representados. Hoy, centralizar el conocimiento en las castas de poder, en pleno siglo XXI, es absurdo, ya que nos encontramos en una sociedad en donde las ideas se diseminan con facilidad, los puntos de vista se multiplican y el conocimiento se transforma. Nuestra sociedad es compleja y es fugaz. Hemos vivido como si nuestra democracia se trataran de nuestras redes sociales, creando grupos, dándonos likes, haciendo cámaras de eco, pero sobre todo, creyendo que tal cual como en nuestras redes sociales, podemos bloquear con quienes discrepamos. Y en la democracia no podemos y no debemos bloquear partes de México, ni a otras personas, ni distintos puntos de vista. Si lo hacemos, nos perdemos de la gran virtud de ver realidades distintas y nos hacemos vulnerables a la mentira y la manipulación. Por ello, debemos aprender a debatir, a compartir y a escuchar, centrándonos en lo que tenemos en común para lograrlo. La democracia y la política no deben ser el monopolio del saber de algunos. Debe ser la capacidad de coordinar saberes repartidos. ¿Y cómo llegamos a esto? Creando dinámicas de interacción entre los representantes y los representados, que vaya más allá de los votos cada 3 o 6 años. Todas las disquisiciones, las opiniones y las discusiones con respecto a la democracia no pueden distraernos del fondo y de visualizar las posibles problemáticas que podamos enfrentar en el ejercicio de la democracia. Desde los más pequeños, como la inconformidad con los baches en las calles, hasta los grandes problemas que enfrentan las ciudades en Latinoamérica. Por ejemplo, cómo evitar el abuso de los recursos naturales, cómo erradicar la violencia, cómo enfrentar la crisis habitacional, o más recientemente, preguntarnos si la democracia y el sistema actual están preparados para situaciones adversas que son poco probables de prever. Por ejemplo, los desastres naturales, como actualmente sucedió con el huracán Ágata, donde muchos oaxaqueños fueron afectados, pero no solamente en sus vidas y en sus patrimonios, sino también en su manera de participar en el país. Pues la democracia se pierde cuando existen fenómenos como estos que no podemos prever. Actualmente tenemos grandes herramientas para hacer que nuestros representantes representen. Debemos aprovechar las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano para crear precisamente comunidades dentro de esta tecnología, en donde incluso aquella persona que solo tiene 1 hora a la semana, pero le importa la sociedad y tiene algo que decir, pueda hacerlo. Actualmente es construido precisamente con juventudes sistemas que están disponibles para todo aquel que cuente con internet o una computadora, para crear esta interacción y participación democrática y política de ciudadanos, pero no solo eso, sino que existe un registro de todos nuestros representantes o de aquella persona que quiera representarnos.
en Oaxaca y en México. Todos aquellos, incluso aquellos plurinominales que no conocemos muchas veces como ciudadanos, se encuentran en este registro y existe, tal cual, un registro de su historial en la política y sus propuestas, para que a pesar de los años quede registrado en esta plataforma todo lo que esos representantes quieran para México. La democracia y los males de la democracia se curan con más democracia, porque la democracia se trata de que los hombres tengan sus derechos y nada más, y las mujeres tengan sus derechos y nada menos. Gracias. Yo veo un México con sed y hambre de justicia. Veo un México agraviado por aquellos que imponen la ley con fines de obtener un lucro. Veo a ciudadanos agobiados por las instituciones que tenían que protegerlas. Veo individuos que han perdido la fe en la democracia y que inclusive se preguntan: ¿quién me representa? Honorable jurado calificador, acudo ante ustedes, ante este tribunal pedagógico, con el tema del artículo 35 y las candidaturas independientes. Mi nombre es Josué Cheng Cervantes, soy del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec, ubicado en Juchitán, Oaxaca. Hablar de candidaturas independientes es hablar de un tema reciente, en donde se quitaron los monopolios de esos partidos políticos, en donde si no comprabas tu candidatura o te imponían desde presidencia, no llegabas a ser candidato. Uno de los ejemplos más grandes que existe en la historia, reconocido, es la del licenciado Pedro Kumamoto, quien al ejercer su derecho fue uno de los pioneros para las candidaturas independientes en nuestro país. Sin antes mencionar a las personas que buscaron las candidaturas independientes, pero que se les fue negado, ya que en la reforma del 2012 fue contemplado este derecho. Y gracias a esa reforma, y que anteriormente a ella, hubo movimientos sociales en donde la sociedad buscaba la forma de ejercer su derecho a la representación sin la necesidad de los partidos políticos que amañaron esa cuestión, surge este personaje. Logra la victoria, dado al hartazgo que tenía la sociedad jalisciense, y sin lugar a duda fue un personaje importante, ya que en su estado fue el pionero para realizar una iniciativa de ley en donde citaba y mencionaba que el presupuesto iba a ser obtenido en base a los votos en las jornadas electorales, no como era la mención antes en los partidos políticos que ya tenían un presupuesto establecido y que a pesar de que la sociedad le decía que era un presupuesto demasiado, seguían haciéndolo. Gracias a este parteaguas del jalisciense se logra esta opción de la candidatura independiente e inclusive se empieza a trazar dentro de los partidos una forma diferente de llegar a la población. Ser candidato independiente no es la cúspide, ni el final, o lograr que nuestro sistema democrático haya llegado a su meta.
aún nos faltan muchas cuestiones por resolver. Hay requisitos que sobrepasan a la naturaleza de un candidato independiente. Hay presupuestos tan bajos que ellos inclusive buscan la forma de solventar esa solución. No cabe la menor duda que México se ha acercado a cambiar su democracia, pero aún así nos falta mucho. Nosotros como ciudadanos y ustedes como especialistas en derecho podemos llegar a una solución para que el pueblo pueda hablar y que no solo se quede dentro de los partidos políticos que tanto daño nos han hecho. Sé bien que aún me falta mucho camino por recorrer. Sin embargo, estoy 100% seguro que, como diría Luis Donaldo Colosio, veo a ciudadanos que no están hechos para la derrota. Defendamos la democracia, defendamos la realidad. ¡Que viva Oaxaca y que viva México! Muchas gracias. En el lado incorrecto de los sueños perdidos, en la orilla del cielo, donde cuelgo el olvido, bajo el sol del infierno, donde vivo con frío, en la tarde de octubre sin la sopa caliente, cuando llega el olvido, despertando con los desterrados, caminando con los olvidados, con la piel en cenizas, donde nada termina, donde todo hace hueco. Yo te espero. Con la venia del jurado calificador, compañeros, compañeras que hoy se dan cita a este concurso de oratoria, público en general. El principio constitucional de la paridad de género surge a través del reconocimiento de las barreras sociales, políticas, culturales y laborales que existen y que impiden el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y de la participación política efectiva. En México, la paridad de género a nivel constitucional se debe a las grandes luchas feministas, a través del reconocimiento y el contexto en el que las mujeres han exigido sus derechos. Llegamos a Siermila Galindo, cuando en 1917, en el Congreso Constituyente, exigía que se incorporara el derecho al sufragio, situación que no pudo ser consagrada hasta 1947 a través de un proceso de elecciones electorales, y que fue este el momento en el que se plantearon nuevos retos y objetivos con perspectiva de género. Entender los patrones culturales y el tardío reconocimiento de los derechos político-electorales de las mujeres nos colocó en un nivel de desigualdad social para permitirnos acceder a lugares con la toma de decisiones y a la representación. Por eso, como mecanismo cuestionar los principios constitucionales es imprescindible. Fue menester implementar acciones afirmativas. En el contexto del principio constitucional de la paridad de género, entendemos el derecho al sufragio y también la implementación a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2014, la paridad de género en el artículo 41 como reforma, en la fracción 1,
párrafo segundo. Y en junio de 2019, la implementación de la paridad en todos los cargos públicos con los 3 poderes. La paridad de género a nivel constitucional nos permite cerrar brechas de género, permite evaluar en materia de seguimiento y respeto a los derechos humanos y se vuelve un indicador para que los gobiernos evalúen la eficacia y la calidad democrática de sus países. Las acciones afirmativas no deben de perpetuarse, son temporales y su temporalidad nace como objetivo hacia la eficiencia de esas acciones afirmativas. El cumplimiento de ellas nos permite entender su origen a través de la discriminación estructural y que con su aplicación debe erradicarse. Por eso, en el contexto social donde normalizamos los estereotipos y los roles de género, debemos poner especial atención desde nuestras tribunas a los actores estratégicos que tienen y cumplen hoy un gran reto cuando entendemos que el principio constitucional de la paridad de género fortaleció las acciones afirmativas. Ciudadanas, ciudadanos, nuestro compromiso nace desde entender el origen del principio de la paridad de género a nivel constitucional para que podamos construir una perspectiva de género que nos permita enfocarnos a entender que la paridad de género hoy nos dice que hemos tenido acceso a las listas, pero como cuenta pendiente aún tenemos que trabajar en el acceso a los cargos. A todos nos compete seguir calificando y entender que las acciones afirmativas, el principio constitucional de la paridad, es importante desde su planeación, el análisis a fondo que se debe llevar a cabo para evaluarlo y que se pueda perpetuar. Entender que el principio constitucional de la paridad de género hoy, a través de los mecanismos sociales y a través de las acciones afirmativas, se deben fortalecer y deben permitir que nuestra sociedad vislumbre hacia la igualdad sustantiva, hacia la equidad y sobre todo a la estabilidad. Por eso, evoco hacia el inicio de mi discurso con la letra de la cantautora Vivir Quintana, cuando hacía alusión a la alegoría y hacía los pensamientos de hoy, en las luchas constantes y principalmente de género, yo los espero. Desde el verano a diciembre. Yo los espero con el pasado presente. Yo los espero en nuestra historia pendiente. Somos mucho más fuertes cuando nos tendemos la mano y no cuando nos atacamos, cuando celebramos nuestra diversidad y juntos derrumbamos los poderosos muros de la justicia. Cintia Migni. Muy buenos días, honorables miembros del jurado y público en general. Mi nombre es Aixel Mariana Velázquez Osorio, estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad GEM, Grupo Educativo de México. Hoy vengo a hablarles sobre los derechos políticos como derechos humanos. Los derechos políticos son derechos humanos de suma importancia fundamental dentro del sistema interamericano, que se relacionan estrechamente con otros derechos consagrados en la Convención Americana, como lo son la libertad de expresión y la libertad de asociación. En la declaración final, que se aprobó en París en diciembre de 1948, se incluyeron un total de 30 artículos,
que describe las garantías y los principios que le corresponden a cualquier persona, independientemente de su origen, nacionalidad, orientación sexual, ideología política, religión, género, edad, etc. El documento se compone de un preámbulo y de 30 artículos, distribuidos en varias categorías, entre ellas las de carácter social, económico y cultural, que más tarde fueron ratificadas por el pacto suscrito en la ONU en 1966. Entre los derechos a los que hace referencia el artículo 35 constitucional, destacan diversos derechos políticos esenciales, como lo son el derecho al voto, activo y pasivo en las elecciones generales, el derecho a participar en las consultas populares, el derecho de asociación para tomar parte en los asuntos públicos del país, y el derecho a iniciar leyes en los términos y con los requisitos que esta Constitución y la Ley del Congreso señalan. Según palabras de la Gaceta del Senado, nos dice que la participación de los mexicanos tiende a ser individualizada y coyuntural. Sin duda, esto se relaciona con la baja membresía en organizaciones sociales y con altos niveles de desconfianza hacia las instituciones, sobre todo las gubernamentales y las de representación política. Los partidos políticos no cumplen su papel entre ciudadanía y gobierno. En consecuencia, puede decirse que los mexicanos somos activos y reactivos. Participamos de manera coyuntural y generalmente por razones altruistas. Preferimos las acciones individuales antes que las colectivas. Los derechos políticos se dirigen hacia los ciudadanos para posibilitarles participar en la expresión de la soberanía nacional, respetar, proteger, promover y garantizar, bajo el principio de igualdad y no discriminación, los derechos políticos de las personas. El Pacto de San José y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos obligan a México a respetar el derecho humano al voto y a instrumentar en favor del ciudadano un recurso efectivo que restituya a las personas su derecho vulnerado. Esta situación, hasta ahora, solo opera con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, por violaciones a derechos individuales. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos busca fortalecer el poder del pueblo para autodeterminarse y gozar de sus libertades, mediante el crecimiento económico y la distribución de la riqueza. La Organización de las Naciones Unidas estableció que la democracia es un valor universal basado en la voluntad libremente expresada de los pueblos de determinar su propio sistema político, económico, social y cultural, y en su participación plena en todos los aspectos de su vida. En suma, la soberanía es el derecho de los pueblos para autodeterminarse. La soberanía es la democracia misma. En razón de lo anterior, nuestros legisladores refrendaron su convicción en torno a la necesidad de que México transite hacia un nuevo modelo de democracia, un modelo popular, participativo y deliberativo, y no solo representativo y electoral. Desde otra perspectiva, las verdaderas democracias no son aquellas que emanan del voto, sino aquellas que surgen y se construyen con base en la participación y la discusión colectiva de los asuntos públicos. De esta manera, están convencidos de que la transformación de la República solo puede ser una realidad a través del ejercicio pleno de los derechos democráticos, y creer firmemente que la única manera de contrarrestar el déficit democrático derivado de la falta de confianza de los mexicanos hacia las instituciones es precisamente a través de la promoción y el involucramiento y la participación de un número cada vez mayor de mexicanos en el proceso de toma de decisiones que les concierne. En nuestros días, la decisión acerca de quiénes pueden participar en las elecciones es parte crucial de todo régimen democrático, porque supone tomar una posición acerca de la posibilidad de que un determinado grupo social goce de plenos derechos democráticos a partir de una consideración etaria. Por ello, hablar de la ampliación de derechos democráticos es una apuesta para que las personas cuenten con una herramienta de participación política que se pueda traducir en acciones y decisiones para la sociedad de la que forman parte.
Muchas gracias. ¿Es acaso un derecho legítimo el que poseemos las personas occidentalizadas, náufragas de identidad, producto de la cicatriz aún sangrante de nuestra madre patria, para decidir el futuro de los pueblos indígenas? El orgullo es mío por tener la oportunidad de disertar en favor de las personas indígenas ante tan distinguido panel, en la tierra que fuese sede en 1989 del primer Foro Internacional sobre Derechos Humanos de los Pueblos Indios. Hablar de elecciones en los sistemas normativos indígenas y entender el porqué de su importancia nos invita a comprender que el resurgimiento de dichas comunidades dentro de la esfera jurídica, social, económica y política no es mera casualidad. Es la lucha constante de quienes han sido oprimidos, rechazados, discriminados y olvidados. Porque entonces solamente se resisten a cambiar su cosmovisión ante la promesa del hombre occidentalizado, lo cual implicaría convertirles en una especie de mestizo sin personalidad ni identidad. Toda vez que fuimos testigos durante la segunda mitad del siglo XX de la movilización de las y los indígenas mapuches exiliados en Europa, en el Perú, la congregación de los pueblos mapuches y también del pueblo aymara, para que dentro de su oficialidad nacional se reconociera y dignificara su lengua. ¿Cómo olvidar la región del Cauca en Colombia, comprendida por distintas naciones indígenas que se organizaron para hacer frente a la estructura de clases predominantes? Porque entonces el indio era un ciudadano sin Estado, con obligaciones concretas, pero sin derechos reales. Y es entonces que distintos estados americanos comienzan a adoptar compromisos de índole internacional, cuyo principal objeto fue reivindicar sus omisiones y dar un reconocimiento a las naciones indígenas en coexistencia a sus sistemas jurídicos nacionales. El ejemplo lo tenemos aquí, puesto que en 1990 se da paso a una segunda conferencia internacional sobre los derechos indios en Ciudad de México. Para 1991 se ratifica el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Para 1992 se ratifica y se genera una reforma constitucional al artículo 4, reconociéndonos por vez primera como una nación pluricultural. Esto se traduce en el cambio de paradigma constitucional, dejando a un lado la tesis integracionista para dar paso a las primeras constituciones multiculturales y emprender el camino para consolidarnos dentro del pluralismo jurídico. Reto actual para la academia y para el poder constituyente, toda vez que el ejercicio pleno y efectivo de los sistemas normativos indígenas aún se ve limitado cuando se opone al derecho estatal. Pero es importante que podamos analizar y validar su importancia, en que esto es entonces el reconocimiento de que no existe una homogeneidad cultural como nos han vendido. Vivimos dentro de una plena pluriculturalidad en la que se basa sus usos y costumbres, sus sistemas normativos, su cosmovisión y naturaleza oral propias de cada población y comunidad indígena, como en Oaxaca, donde se garantiza que 416 comunidades indígenas habrán de celebrar elecciones libres y apegadas a sus usos y costumbres para poder escoger a sus autoridades. Entonces yo vuelvo a preguntar, ¿es acaso que tenemos ese derecho legítimo para poder decidir sobre el derecho de los pueblos indígenas y su futuro? La respuesta es no, y que nos quede claro,
porque para reconocernos como iguales, debemos entender primero nuestras diferencias. Porque para dejar a un lado estas tesis que malcriminaban y dejaban a un lado sus posibilidades de determinación, necesitamos ahondar aún más en sus derechos poliétnicos y de representación especial. Porque para dejar a un lado el naufragio de identidad en el que estamos sumergidos, debemos tener muy claro que las y los indígenas no son piezas de museo. Están aquí, en nuestro mismo tiempo, resistiendo y sobreviviendo. Porque nuestra madre patria es de origen indígena y para poder sanar la cicatriz aún sangrante, debemos realizar una reforma constitucional profunda en la que se visualicen a los 71 pueblos indígenas de nuestro país. Porque es entonces su derecho legítimo y no el nuestro el que puedan tener esta capacidad de autogobierno y que vayamos aún más allá. Que el derecho estatal ya no sea partícipe de que no podamos consolidarnos dentro del pluralismo jurídico. Entonces, queda en todas y todos ustedes, futuros profesionistas del derecho, el poder sumarnos a la lucha y al unísono exigir justicia, libertad, dignidad. Porque ya lo decía el Inca Yupanqui a los españoles: un pueblo que oprime a otro pueblo no puede ser libre. Kakiñenu, Stipa, Stivini, Tigujibananu, Kashaikestinu, Nigukaluka, Kapanu, Tigijilayu, Mananjo, Nesikaru. Necesitamos la participación del pueblo para elegir a nuestros gobernantes, quienes se encargarán de alcanzar y lograr tener un mundo grande y hermoso. Todo aquel hombre que obra mal debe, indiscutiblemente, a todo hombre que obra bien. Lejos, muy lejos de ser los partidos políticos en nuestro país, los institutos de participación ciudadana que sirvieran como medio para que las y los ciudadanos formen parte de las estructuras del poder público en los cargos de elección popular, más bien por sus malas prácticas antidemocráticas, por su grave crisis de credibilidad. Los partidos políticos representan para la sociedad espacios de corrupción y de autoritarismo. Honorables miembros del jurado calificador, compañeras y compañeros oradores que defienden su palabra en este tribunal. Mi nombre es Armando Valdivieso López, estudiante de Derecho en el Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec. Y vengo ante esta palestra académica a disertar el tema: los partidos políticos en México. Hagamos un poco de historia. En la Constitución de 1824, los métodos de elección a la presidencia de la República eran a través de las legislaturas estatales, con fundamento en la denominada 7 leyes y bases orgánicas. Los métodos de elección a la presidencia de la República eran por los integrantes de los poderes de la Unión, y a partir de la Constitución de 1857 era a través del colegio electoral. Por lo tanto, la presencia de los partidos políticos se volvía intrascendente en la vida política nacional. La aparición de lo que después serían partidos políticos primeramente aparecen en México. Eran propiamente organizaciones, clubes sin estructura, sin estatutos y sin liderazgos corporativos, cuya función era más la de respaldar a líderes militares y políticos que quisieran aspirar al poder público. Fueron las logias masónicas. Por un lado, la del rito escocés, de tendencia en su mayoría conservadora. La del otro, la del rito yorquino, de tendencia más liberal,
quienes irrumpieron con su participación. Finalmente, en la década de 1850, se constituyeron por primera vez como Partido Liberal y Partido Conservador, los primeros en la historia de México. Hoy en día, en esta segunda década del presente siglo, están registrados en nuestro país los siguientes partidos políticos nacionales ante el Instituto Nacional Electoral, como lo son el Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido del Trabajo, el Partido Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y, por supuesto, el partido que actualmente gobierna la mayoría de estados y municipios de esta nación, Morena, ya que otros partidos han perdido su registro, pues como resultado de la reforma constitucional del año 2014, que a nivel constitucional se exige que el partido político nacional que no obtenga al menos el 3% de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro. Dicha adición, publicada el 10 de febrero del mencionado año 2014. De acuerdo al artículo 41 de nuestra Ley Suprema, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones ciudadanas hacer posible el acceso al ejercicio del poder público mediante los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la paridad de género. Solo los ciudadanos y ciudadanas podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por lo tanto, quedan prohibidas las intervenciones de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos. Pero yo les pregunto, ¿cuál es la realidad hoy en nuestros días? Que los partidos políticos se han convertido en traidores a la democracia, pues se han convertido en legitimadores de prácticas antidemocráticas, donde se violentan día con día los derechos políticos electorales de sus propios militantes, tanto varones como mujeres. Por ello, muchos de ellos han acudido a sede jurisdiccional para impugnar a través del juicio la protección de sus derechos políticos electorales, el no respeto a los estatutos internos para la elección de sus candidatos. En pocas palabras, amigos míos, hoy los partidos políticos en su conjunto son traidores a la democracia. Ernst Renan nos comentaba que la vida era como un coloquio entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, de cuyas tinieblas emanaba el mundo y la creación. Otros creían que el mundo era un sistema que se podía dividir entre partes y funciones. Otros creían que el mundo era como una melodía infinita, cuya lírica y resonancia emanaba y llegaba a los oídos perdurables de cada uno de nosotros y de la cual íbamos entendiendo y identificando qué es la vida. Gilbert Chesterton entendía la vida y al mundo como una novela policíaca. Una novela policíaca que funcionaba a través de dos
momentos elementales. Y en el interior de estos dos momentos elementales estaban todas las peripecias de la realidad humana. El día de hoy, frente a ustedes, disertaré qué son los delitos electorales en México a través de la cosmovisión de Gilbert Chesterton. Con la venia del honorable jurado calificador, compañeros paladines que enarbolan con su palabra el arte de la oratoria, amigos todos. Mi nombre es Alexander Flores y como ya lo mencioné, el día de hoy estoy frente a ustedes para disertar el tema de delitos electorales en México. Escribe Héctor Fix Zamudio en su libro Metodología, Docencia e Investigaciones Jurídicas que parte importante de los principios para poder estudiar el derecho comparado en nuestro país es indudablemente el factor histórico que tiene. Porque es gracias a la historia y la cronología de las diferentes familias jurídicas de los sistemas jurídicos comparados que podemos entender la belleza y, si acaso, hacer filosofía jurídica. Con esta visión en mente, pienso que lo importante es iniciar con la cronología de los delitos electorales. En Grecia, bajo pena de muerte se asesinaba, con la garantía del Estado, a quien generaba una doble votación, a quien vendía o compraba su propio voto. En Roma, con la ley Julia de Ambitu, se sancionaba una idea elemental, la idea de quien venaba su voto, de quien era susceptible a venderlo. Ambitus, de ambicioso, de ir en derredor de. En 1810, con el Código Penal francés, ya no se penaban acciones en concreto, ya no se penaban sujetos. Por primera vez veíamos como garante unos bienes jurídicos, una idea más abstracta de lo que era un delito electoral. En ese sentido, se sancionaba la libertad. Se sancionaba la libertad cuando era contrapuesta directamente contra la coerción. Se sancionaba la honestidad. La honestidad cuando era contrapuesta directamente con la corrupción. Se sancionaba la sinceridad cuando era directamente atacada por el fraude electoral. Vemos así, empezamos a develar esta dicotomía de lo que nos hablaba Chesterton. En México, 23 de mayo de 2014, después de las reformas de 1994 y 1996 en materia electoral, vemos por primera vez una ley general en materia de delitos electorales. Autonomía jurídica que tiene la grandeza de homologar los diferentes criterios de interpretación y encuadramiento de los delitos electorales a los 3 niveles de gobierno en las diferentes áreas de aplicación del mismo. Un hito, indudablemente. Pero aquí la pregunta que debemos realizarnos es de qué nos sirve tener esa letra muerta. Esa letra muerta que nada ha hecho por este país. Porque es cierto, hemos sido capaces de homologar estos criterios de interpretación, pero hemos olvidado que el garante fundamental del derecho electoral no es una letra muerta, sino está en su propia ciudadanía. Es en la propia ciudadanía que tenemos que entender y develar estas áreas y peripecias interiores a estos dos conceptos elementales. Así, tenemos que entender 3 problemas fundamentales en la materia electoral. El primero, los partidos políticos como agentes principales en la democracia. Esos que realizan y hacen actos debajo de la mesa, que hacen alianzas electorales que directamente no son penadas porque no se denuncian mutuamente a fin de conseguir el poder. Los partidos políticos que bajo esos acuerdos fraguan incesantemente fraudes, que ya quisiéramos que estuviéramos en tiempos de Grecia para que se sancionaran, pero que una ley general en materia de delitos electorales aún no es suficiente de analizar. El segundo caso elemental que yo puedo apreciar es el elemento de tiempo, de modo y de espacio. Compañeros juristas, como bien conocen el derecho,
siempre es interesado en encuadrar los delitos y como tal es sumamente interesante porque cada una de los supuestos jurídicos en los que encuadramos un delito electoral tiene modos, tiempos y espacios. Así, hacer un encuadramiento preciso y concreto resulta sumamente difícil, lo cual termina devengando en una dificultad impresionante para sancionar. Nos escribe Javier Francisco Barreira Pereira que existen 3 fundamentales áreas para la prevención y evitar delitos electorales. Una tipología interesante nos habla de que en primer lugar tenemos actos nulos, aquellos que no generan ningún tipo de efecto jurídico. Después tenemos las faltas administrativas, que generan sanciones administrativas. Y por último están, desde luego, los delitos electorales, que generan penas en esta área. Pero ahora, y como tercer punto importante, el adagio latín que nos resume parte elemental del trabajo del derecho penal, nullo crimen nulla pena sine previa legge, nos enmarca un problema aún más importante. Hacer un encuadramiento preciso y al pie de la letra, que garantice que no se está en ningún momento vulnerando el principio de inocencia y que esa persona que ha sido realmente y ha cometido un delito, realmente se está sancionando al pie de la letra a ese sujeto, impide que se pueda sancionar de manera adecuada delitos que parecen ser más transparentes y translúcidos, que no somos capaces de entender a completitud todo lo que ha implicado el hecho. Por eso mismo es que yo pienso que el sistema electoral tiene muchas áreas de oportunidad, que tiene mucho trabajo por delante, que los eruditos en la materia tienen mucho que enseñarnos todavía, y estudiantes y ciudadanos tenemos mucho que entender del espíritu democrático y filosófico de este país. El escritor y filósofo Juan Villoro en algún momento nos decía: a veces la justicia no es para todos. A veces la justicia sigue intereses económicos, sigue la mano del oligarca, sigue la mano del tirano, sigue intereses fundados. La invitación el día de hoy es a repensar la naturaleza del derecho electoral en nuestro país. A través, desde luego, de estos 3 principios, pero también a través de su realidad histórica. Porque cuando la bala salía de la zona metropolitana de la Ciudad de México hacia directo la zona marginada de nuestro país, existía también una bala que se venía de regreso. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional respondía precisamente para defender usos y costumbres, la capacidad de autodeterminación, la capacidad de ser libres, garantes en un pueblo de cultura ancestral. Y esa bala que sigue todavía sangrando nuestro cuerpo y nuestra democracia es precisamente la bala salvadora que no queremos ver, que no queremos analizar, que no queremos repensar. Gracias. La democracia en México. La democracia, nos dice el jurista italiano Sartori, es fácil definirlo desde el punto de vista etimológico. Demos, pueblo, kratos, poder. Es decir, el poder del pueblo. Abraham Lincoln es el presidente de la libertad y nos sigue diciendo que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y Norberto Bobbio nos dice que la democracia es dinámica. Estar en transformación es su condición natural. Honorables miembros del jurado calificador, compañeras y compañeros oradores, mi nombre es Shunashi Cecilia Manso Cruz, soy estudiante de la licenciatura en Derecho del Instituto de Estudios Superiores del Istmo de Tehuantepec y participo en este concurso de oratoria jurídica que organiza el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, con el tema La democracia en México. La historia en México ha sido la historia de los fraudes electorales. En 1988, como se encuentra recogido en variados documentos históricos, se dio un fraude de dimensiones colosales.
competía por la presidencia de la República el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, Manuel Croutier, conocido como Maquío, la luchadora social recientemente fallecida Rosario Ibarra de Piedra y Carlos Salinas de Gortari. Del partido político donde solo se escuchaba una voz y solo se obedecía una orden, el autoritarismo de Palacio Nacional. Quienes se oponían a las órdenes de Palacio Nacional eran perseguidos, encarcelados. No se respeta la libertad de expresión. En ese 1988 se recuerda con dolor e indignación que se cayó el sistema, pues las cifras daban ventajas claras al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Se recordará que en esos tiempos de autoritarismo de Palacio Nacional, las elecciones eran organizadas por el propio Estado, a través de la Secretaría de Gobernación, en donde muchas veces se violentaba la voluntad expresada en las urnas. Al Estado autoritario no le quedó más remedio que aceptar la creación del Instituto Federal Electoral. Así que el 11 de octubre de 1990 se constituyó formalmente como el organismo imparcial que dota de certeza, transparencia y legalidad a los procesos electorales, que como consecuencia de las reformas constitucionales del año 2014, que fueron aprobadas por el organismo de la Unión y la mayoría de las legislaturas de los estados, se transforma, como hoy se le conoce, Instituto Nacional Electoral, el INE. Además de organizar los procesos electorales federales, se coordina con el organismo de los procesos electorales locales para la organización de los comicios en las entidades federativas. De esta forma, es más fácil para la ciudadanía participar y ejercer su derecho al sufragio. El Consejo General del INE está integrado por 11 participantes, elegidos por la Cámara de Diputados. Uno de ellos funge como consejero presidente y los 10 restantes como consejeros electorales. Compañeras y compañeros, no hay democracia perfecta en ningún país del mundo. Hoy los votos se cuentan por ciudadanas y ciudadanos y se cuentan bien en las miles de las mesas directivas instaladas, integradas por ciudadanas y ciudadanos. Gracias. A quien no le preocupen las cosas de la polis, debe salir de ella. Pericles. Muy buenas tardes a todos los presentes. Con la venia del jurado calificador y con el permiso de las distinguidas personalidades que nos acompañan en este día, me permito presentarme. Mi nombre es Concepción Santiago Vázquez. Soy estudiante de la Universidad José Vasconcelos de Oaxaca y para mí es un honor el venir a disertar en este día el tema de partidos políticos en México. Para comenzar, me gustaría que nos preguntáramos, ¿qué son los partidos políticos? Pues bien, el autor Jaime Cárdenas define a partidos como un conjunto de personas unidas por un mismo interés. Mientras que cuando nos referimos a partidos políticos, nos referimos a una agrupación con ánimo de permanencia temporal que media entre los grupos de la sociedad y el Estado, participando en la lucha por el poder político y en la participación política del pueblo. Siendo así, que ahora habrá que preguntarnos ¿cuándo surgen estos partidos en México? Para ello, habrá que viajar al México independiente de los años de 1871, donde comienzan a gestarse en el seno mexicano los primeros partidos políticos, que surgen como una forma de representar los intereses, necesidades y propuestas para un mejoramiento de la población. Sin embargo, ahora estos partidos se han modernizado, reestructurado y adaptado a la sociedad y a los cambios que ella misma emerge. Para 1910, había una época en la cual nosotros no podíamos ser o contender a una participación de un cargo público. Esto mediante el miedo y la represión del gobierno de Díaz, y que a raíz de esto mismo surgió una revolución armada que buscaba regresar los derechos al pueblo, que ellos decidieran cómo
querían ser gobernados. Para 1917, nosotros tenemos una constitución que actualmente en el artículo 49 se establece una democracia. Una democracia que iba a llevar a México a ser regido en adelante. Sin embargo, a partir de ello mismo se establecen partidos políticos, recordando que los partidos políticos son actores importantes a tener en cuenta para una democracia. Sin embargo, para el año de 1939, el Partido Nacional Revolucionario llevaba 10 años en el poder. 10 años que había tomado las decisiones de todo México y había pintado de tricolor del norte al sur. Y que para 1939, como un contrapeso a ello mismo, surge el Partido Acción Nacional. Sin embargo, para el año de 1977, solo dominaba 4 municipios, siendo que enfrentábamos una crisis social y económica, que para ello surge la reforma electoral, que busca sacar de la clandestinidad a partidos políticos, guerrillas y personas disidentes, que formaran parte ahora de la República y que tuvieran voz y voto dentro de la misma. El autor Eric Jiménez mencionaba que los partidos ocupan el número 13 en instituciones de confiabilidad. Siendo así que actualmente las personas desconfían de estas instituciones, ya no creen en ellas. Es una crisis que enfrentan los partidos políticos y que al parecer ni siquiera ellos mismos se han querido dar cuenta de esto. Siendo así que estamos atravesando por una crisis de legitimidad y una crisis de certeza jurídica, misma que lleva a las personas a sentirse no representadas dentro de estos partidos, siendo que estos partidos buscan más un interés colectivo, un interés individual que un interés colectivo. Por lo que el día de hoy nos lleva a escuchar frases que todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado. ¿Para qué voto? Si ya sabemos quién va a ganar. Las personas no se interesan por la democracia, no se interesan en ir a dejar su voto a la urna porque no confían que éste sea garantizado y respetado. Sin embargo, es ello mismo que nos lleva el día de hoy a buscar una solución que todos los que nos encontramos en este recinto queremos para el mejoramiento. Que si bien el tema es complejo, hay que buscar y ameritar interesarnos por ello. Siendo así, que propongo que nosotros como jóvenes, como personas y como parte de esta sociedad, busquemos interesarnos en los procesos electorales y que llevan a ser parte de nuestra sociedad. Dicen que la información es poder y no se equivocan cuando se refieren a ello. Nosotros debemos informarnos, buscar que nos rindan cuentas y participar en las propuestas de partidos políticos en elecciones. Para el año de 1994, las personas tenían un 74% de participación. Ahora en procesos electorales estatales nos damos cuenta que ha decaído. Ha decaído porque no tienen el interés. Nosotros somos una nueva generación que nos ha tocado vivir cambios importantes y que seremos quienes ocuparemos cargos de trascendencia para nuestro Estado y cada uno de sus individuos. Personas que seremos futuros operadores de la justicia, por lo que en nuestras manos está el incentivar a la sociedad para que vuelva a tener fe en los procesos electorales y recordarle a los partidos políticos que deben recobrar su esencia y sus fines, que con ello se garantiza una democracia que es necesaria para México. Por lo que propongo que nosotros busquemos una manera de promover los derechos cívicos de los ciudadanos, que ellos comprendan y entiendan que tienen derechos y que también pueden informarse para participar en ello. Bien lo mencionaba la filósofa Celia Amoros: si conceptualizamos mal, politizamos mal. Gracias.